compañeros y docente. El día de hoy les vamos a presentar el tema pérdidas por fricción en sistemas de tuberías de tubos compresibles. Somos el equipo número 2. Mi nombre es Karina Flores. Mi nombre es Victoria Gómez. Mi nombre es Diego Hernández. Mi nombre es Jorge Ramírez. Mi nombre es Ernesto Díaz. Bueno, para empezar este tema de pérdidas de fricción, pues ya lo vimos la mitad pasada, pero ahora es importante que sepamos diferenciar que es para fluidos compresibles. ¿Alguien recuerda o tiene idea de qué es una pérdida por fricción? Sí, cuando la tubería tiene rugosidad y Bueno, ahí bajo, Bueno, en sistemas de tuberías se presentan pérdidas de energía debido a que el fluido pues choca con las paredes internas de la tubería y eso nos genera pues las pérdidas de fricción. También tenemos pérdidas secundarias que son por accesorios, que eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, en el caso de flujos compresibles que ocurren en gases y en aire, pues se vuelve un poco más complejo ya que no estamos manejando una constante, este va a estar cambiando en el trayecto de la tubería. ¿Pasen, por favor? Bueno, empecemos. ¿Qué es un flujo compresible? Este es aquel en el que la densidad tiene muchos cambios, tiende a bajar y pues tiene variaciones de presión, de temperatura, de densidad. Algo importante es que, bueno, aquí podemos enseñar un diagrama, la presión baja, la densidad baja, la velocidad sube y pues la temperatura varía dependiendo del fluido y pues el sistema. Algo importante es que, como les decía en la introducción, un flujo compresible no es constante, mientras que un flujo incompresible sí. Los líquidos siempre van a manejar como la misma densidad, la misma presión, pero un fluido como lo es el gas no va a manejar eso. Entonces, a la hora de hacer los cálculos, pues es un poco más complejo. Se necesita sacar número de Mach, factor de fricción, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Qué son las pérdidas por fricción? Ya lo vimos en el pasado con los fluidos incompresibles, pero en este caso es más grave porque se llega a tener temperaturas más altas debido a las rugosidades y a la turbulencia de los gases. Se calcula con la ecuación de pérdidas de fricción mayores, que es el factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. El factor de fricción depende de la velocidad del fluido, el tipo de flujo, si es laminar o turbulento, esto lo vamos a ver más adelante, la rugosidad de la tubería y el número de Reynolds, que también tenemos una ecuación para eso. El factor de fricción es fundamental porque permite calcular las caídas de presión, las pérdidas de energía, la eficiencia en los sistemas de tuberías y el diseño de bombas y compresores. Número de Mach. ¿Qué es esto? Esta es una relación que nos ayuda a comparar la velocidad de un fluido con la velocidad de un sonido. Al mismo tiempo nos indica un gas respecto a un sonido y nos permite identificar qué tipo de flujo es. Y se calcula mediante el número de Mach, que esto es igual a la velocidad del fluido sobre la velocidad del sonido. Esto es importante porque determina si nuestro flujo es compresible, nos ayuda a analizar cambios de presión y densidad. Se utiliza en aeronáutica, en tuberías de gases y sistemas de alta velocidad. También el número de Mach nos ayuda a saber si el flujo es comprensible. El de MA es menor a 0.3, el subsónico a 0.3, menor a MA y menor a 1. Sónico de MA esto es igual a 1, supersónico de 1 menor a MA y menor a 5. El hipersónico de MA mayor a 5. Bueno, aquí es lo que les digo que va lo del factor de fricción. Para calcular el factor de fricción primero se necesita saber qué tipo de fluido es, laminar o turbulento, eso con el número de Reynolds. Con el flujo laminar vamos a usar calcular con la ecuación que sería fricción 64 entre el número de Reynolds, que es de 2000, que esto es igual, si lo vamos a sustituir, sabemos que el número de Reynolds, que es laminar, debe ser menor a 2000. Entonces, vamos a tener 1000 y lo vamos a dividir y nos da igual a 0.064. Y para el flujo turbulento vamos a usar la ecuación de Clausius o el diagrama de Modi, que vamos a usar la fórmula que es 0.3164 por el número de Reynolds a la menos 0.25. Lo vamos a sustituir y nos va a dar igual a 0.018. Esto es adimensionado. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos calcular el número de Mach. El enunciado dice, un gas circula dentro de una tubería con una velocidad de 250 metros sobre segundo. La velocidad del sonido en ese gas es de 340 metros sobre segundo. Determinar el número de Mach y el tipo de flujo.
Ok, la fórmula es número de Mach es igual a la velocidad del fluido entre la velocidad del sonido. Desarrollo, nuestra velocidad del fluido es de 250 y la del sonido es de 340. Lo vamos a dividir y nos da 0.73. Entonces, en la interpretación para sacar el número de Mach tenemos que 0.3 menor al número de Mach menor a 1. Esto quiere decir que es un flujo subsónico compresible. El único que nos indica que es incompresible es el regrésale a la otra de Mach, por favor. A la otra. Otra. Acá. Esa es la que nos indica que va a ser incompresible, que pues es menor a 0.3, y ya de subsónico, sónico, supersónico e hipersónico van a ser compresibles. Entre más alto sea el número de Mach, pues más quiere decir que es compresible el ruido. Ahora sí, a la que estaba, por favor. Otra, por favor. Ok, entonces para este ejercicio tenemos como conclusión que el gas circula a una velocidad menor que la velocidad del sonido, pero es suficientemente alta para que exista efectos de compresibilidad. No, es ahorita, si da tiempo. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio de Darcy-Weisbach y es esto nos indica los pérdidas mayores, que es por pérdidas de fricción. Ok, tenemos el siguiente enunciado. ¿Me lo puedes leer? Por una tubería de acero circula aire con una velocidad de 6 metros sobre segundo. La tubería tiene una longitud de 30 metros, un diámetro de 0.15 metros y un factor de fricción de 0.02. Calcular la pérdida por fricción utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. Bueno, aquí ya tenemos todos los datos. Ya prácticamente nos está pidiendo que nada más sustituyamos. Tenemos el factor de fricción, tenemos longitud, diámetro, velocidad y gravedad. Gravedad, pues ya sabemos. Entonces sustituimos los datos que es 0.02, que es un factor de fricción ya dado. Tenemos los 30 metros de longitud y el diámetro de 0.15 ya calculado. Tenemos la velocidad 6 metros, la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad al momento de hacerlo. O sea que tenemos una pérdida mayor de 7.34, que es A. ¿Qué es, Mari? No. No, yo sé que no. Y la pérdida, aquí como interpretación, tenemos que la pérdida por fricción en la tubería es aproximadamente de 7.34 metros de carga, debido al roce de flujo con las paredes internas de la tubería, lo que ya nos explicaba que es el factor de fricción. Entonces, al momento de rozar, tenemos pérdidas de energía. El siguiente. Ahora sí, las pérdidas menores, las pérdidas menores ya las vimos que eran en chino. Las pérdidas menores, ¿en qué se reflejaban? Los accesorios. A los accesorios, muy bien. Ok, tenemos el siguiente enunciado. En una tubería circula aire con una velocidad de 4 metros sobre segundos. El sistema tiene un codo con un coeficiente de pérdida K igual a 0.9. Calcular la pérdida menor producida por el accesorio. Para ese tenemos que es pérdida menor, tenemos a la K, que es la constante, entre velocidad entre 2 veces la gravedad. Al momento de sustituir ya tenemos que 0.9 por la velocidad al cuadrado por 2 veces la gravedad. Al momento de hacerlo tenemos que 0.73, al igual al momento de como interpretación tenemos que la pérdida menor ocasionada por el codo, o sea, un accesorio, no codo, como lado, es aproximadamente 0.73 metros de carga debido a la turbulencia y cambio de dirección del flujo. Como ya vimos que al momento de cambiar de dirección bruscamente se producen pérdidas de energía. Pero Eva. Como conclusión, tenemos que pues es más complicada las ecuaciones, a diferencia de los fluidos no compresibles, pero pues a la vez también es más riesgoso por las temperaturas y velocidades a las que se llega el fluido. Entonces, pues esa sería nuestra presentación.